Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a esta nueva clase, la novena ya del curso de plugins en boluda.com. Bien, hoy vamos a aprender una cosa bastante interesante que es acerca de los estilos. Es decir, cómo añadir una hoja de estilos, un archivo .css a nuestro plugin. ¿Cómo funciona exactamente esto? Antes vamos a recordar el tema de los estilos, exactamente lo que es, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una instalación de WordPress, como veis, de pruebas, es la que estamos utilizando. Si ahora vemos, hacemos clic con el botón derecho y le vamos a dar Inspect Element, vamos a poder ver todo lo que conforma a través de Google Chrome, esta herramienta del Inspector, vamos a poder ver todo lo que tiene esta página. Si nos vamos a Resources y nos vamos dentro de Frames, a la página, a la home, es decir, plugins.dev, vemos que hay un sitio que es Style Sheets, esto de aquí. Los Style Sheets nos dice básicamente qué Style Sheets, ¿de acuerdo?, tiene esta página aquí que está utilizando. Si nos cargáramos esto, o sea, si yo viniera aquí, me fuera a Head y quitara los estilos, a ver si los encontramos, por aquí estarán, CSS, aquí lo tenemos, Style Sheet, si yo los quito, elimino esta línea, ¿veis? Elimino todos los estilos, es decir, esto es básicamente lo que vería Google, por decirlo así, y vemos que queda todo bastante horroroso. Vamos a deshacer y aquí lo vuelvo a tener, ¿de acuerdo? Bien, esto es un archivo CSS que si voy a él, a ver, si voy, por ejemplo, me voy a un elemento en concreto y veo aquí el archivo style.css y la línea donde se explica cómo debe ser esto. Si hago clic aquí, puedo editar este archivo, de hecho, ¿veis? Style.css. Y esto de aquí, por ejemplo, hace todo lo que es site header, hace referencia a este elemento de aquí, site header. Si yo, por ejemplo, site header, esto de aquí, punto site header, esto es la clase, por decirlo así, que se llama siteHeader, que controla todo lo que tiene que ver con el encabezado. Si ahora yo aquí simplemente le añado display known, fijémonos lo que ha pasado. Se ha cargado directamente, si ya veréis, lo elimino, ¿veis? Ahora vuelve a estar el encabezado. Pero si lo vuelvo a colocar, y si lo vuelvo a colocar aquí, mirad, ya no está. ¿Veis? Ha vuelto a desaparecer. Entonces, esto está muy bien, muy interesante porque podemos modificar muchísimas cosas, pero la pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo esto en un plugin? Imaginémonos que quiero hacer un plugin que haga esto, que haga display none del site header, es decir, esta instrucción de aquí, esto de aquí, site header display none. Esto de aquí lo quiero meter en un plugin. Claro, esto está en style.css, que es un archivo dentro de nuestro theme. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un plugin que incorpore esto? Bien, pues es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a eliminar todo, vamos a volver, vemos que esto recarga, funciona todo bien, correcto. Bien, pues nos vamos a ir a nuestro pequeño repositorio de plugins, este de aquí. Vamos a duplicar el último, o uno cualquiera, da igual, este mismo, mi plugin, para no ir replicando siempre el último, y vamos a duplicar. Vamos a ver, duplicar. Bien, vamos a crear mi 10º plugin. Bien, entraremos dentro. Aquí lo tendremos, mi 10º plugin. Ahí lo tenemos. Entramos dentro. ¿Os acordáis de esto de aquí? Bien. Bueno, de hecho, mira, vamos a utilizar esto también. Vamos a dejarlo y añadiremos más cosas. Aquí mi primer plugin le vamos a poner mi 10º plugin. Aquí lo tenemos. Este plugin hace algo en este plugin o plugin para ver cómo funcionan los estilos. Bien, ya lo tenemos. Perfecto. 10º plugin, guardamos aquí, guardamos allá, todo bien, vamos a recargar. Vale, de momento esto vamos a anularlo, después lo volveremos a activar para que no lo haga. Después lo dejo ahí, no lo borro, normalmente lo borro todo porque lo vamos a usar a continuación, ¿vale? Grabamos y ahora nos vamos a ver, recargamos, no va a pasar nada evidentemente porque no está activado el plugin, nos vamos a plugins y buscamos el 10º plugin. Aquí lo tenemos, lo activo, no da ningún error, con lo que no nos hemos dejado nada y aquí no aparece nada. Bien, muy bien, de momento todo perfecto. Ahí vemos, estupendo. Bien, pues ya tenemos el plugin preparado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra hoja de estilos, ¿de acuerdo? ¿Cómo creamos nuestra hoja de estilos? Pues es muy fácil. Nos vamos a mi 10º plugin, así de fácil, y vamos a crear aquí una hoja de estilos. Le decimos
new file, nuevo archivo, y le vamos a llamar, por ejemplo, jbestilos.css. .css. Ahí lo tenemos, jbestilos.css. Ya está. Esto es todo lo que necesitamos, crear el archivo, y ahora nos vamos dentro, y aquí vamos a pegar lo que teníamos, el site header. ¿Os acordáis que esto es lo que queríamos colocar? Vamos, si queréis le podríais decir algo, estilo esto. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, esto es un archivo con estilos para mi plugin. Ya lo tenemos. Site header, display none, ya está, ya lo tenemos. Bien, hemos creado, como vemos, hemos creado un plugin con nuestro archivo PHP y además una hoja de estilos. Pero claro, solamente por crear esta hoja de estilos, aquí no se está aplicando esta hoja de estilos. Es decir, ahora le hemos dicho, sí, quiero que mi plugin aplique este estilo, aquí, site header, display none. Pero ahora en el plugin no le he dicho nada. Lo único que teníamos era esto, que por cierto lo he parado. A ver, que si lo activara, recordemos que esto lo que hacía, este plugin, que fue el primero que creamos, simplemente añade un mensaje aquí. Esto es una página de archivos, ¿os acordáis? Esto es una página de archivos. Ahí, ya está, era todo lo que hacía. No en post, sino head. Aquí. Ahí, esto es una página de archivos, esto es una página de archivos. Esto es lo que hacía este plugin, ¿vale? Pero ahora, de momento, lo hemos anulado. Vamos a quitarlo. Con lo que realmente no está aplicando esa hoja de estilos, ¿de acuerdo? Que teníamos. Bien, ¿cómo podemos decirle aplica esa hoja de estilos? ¿Cómo podemos hacer que nuestro plugin pille ese archivo o todos los archivos que nosotros creemos en un momento determinado y le digamos que lo incorpore, ¿de acuerdo?, en nuestra instalación de WordPress? Bien, pues como siempre, vamos a hacer exactamente lo que siempre hacemos. Una función y a continuación un hook que le diga cuándo. Pues vamos allá. Primero de todo la función. Vamos a definir una función, function, y aquí le vamos a llamar, por ejemplo, pues jb, siempre recordad que tenemos que colocar un prefijo, pues no sé, css, o jb estilos, que es lo que le hemos llamado, aplicar jb, pero no hace falta que sea el mismo, ¿eh? Voy a poner otra cosa, por ejemplo, jb css. Por ejemplo, vale, jb.css, porque quiero que veáis que no hace falta que se llame igual que el archivo, ¿de acuerdo? Function jb.css. Y ahora abrimos paréntesis, cerramos, bueno, abrimos corchetes, cerramos corchetes. Y aquí ahora le tenemos que decir lo que quiero que haga. Y después, a continuación, lo de siempre, add action. Fijémonos que todo el rato estamos haciendo lo mismo. Y aquí le diremos, entre comillas, cuándo y qué. ¿Cuándo tiene que hacer esto? Pues hay una función, una action, donde nos podemos colgar, que es wp-enqueue-scripts. Aquí, en wp-enqueue-scripts, aquí es donde nosotros le vamos a decir que tiene que aplicar nuestra hoja de estilos. Y a continuación le diremos la función, que es nuestra función, que es esta de aquí. Ahora lo repasamos todo, no os preocupéis. ¿De acuerdo? Repasemos, una vez más. Le vamos a decir, añade la acción en el momento wp-enqueue-scripts que se llama jb.css. Y jb.css está aquí. ¿Y qué le vamos a decir aquí ahora que haga? Bien, ahora lo que vamos a decirle es que aplique nuestra hoja de estilos. ¿Cómo se dice esto? Pues con la función wp, mirad, aparecerá aquí register, esta de aquí, style. ¿Veis esta de aquí? wp register style. ¡Pum! Ahora aparece todo esto, vamos a quitarlo y os lo voy a ir explicando, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Bueno, y al final punto y coma. ¿Qué le tenemos que decir aquí? Primero de todo, el nombre que le vamos a dar el ID que le vamos a dar a nuestra hoja de estilos. En este caso, pues lo podemos llamar pues jb estilos. ¿De acuerdo? A continuación, ¿dónde está? Porque claro, si no le decimos dónde está, no puede ser que se imagine dónde la hemos guardado. ¿Y esto cómo se lo decimos? Bien, se lo decimos, evidentemente, coma, para separar la función de la ubicación, y le vamos a decir que está en la carpeta de plugins. ¿Y cómo le decimos que está en la carpeta de plugins? Porque claro, esa carpeta de plugins dependerá de cada WordPress. Uno será misitio.com, el otro miweb.com y el otro
sitio chuloweb.com. Entonces, ¿cómo le decimos que está aquí en la carpeta de plugins? Pues simplemente le decimos plugins guión bajo URL. Ups, perdón. Bueno, se nos aparece aquí. Esto, una vez más, vamos a quitarlo. Plugins URL, aquí lo tenemos. Y a continuación, jb estilos.css, que es este, perdón, lo vamos a poner entre comillas. Aquí está. Y además le vamos a decir que esto es un archivo. Ya está, ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Esto lo que ha hecho ha sido registrar una nueva hoja de estilos, que la vamos a llamar jb-estilos, que está en el directorio de plugins en el archivo jb-estilos, es decir, aquí lo tenemos en los plugins jb-estilos.css, y además que es un archivo. Y a continuación vamos a decir que la aplique. Esto simplemente la ha registrado, es decirle, escucha, esto solo se lo dice, lo prepara, dice, hay un archivo ahí, se llama jb-estilos.css, que es de estilos, ¿de acuerdo? Prepárate, porque ahora, en algún momento, la voy a llamar. Entonces, ¿cuándo la voy a llamar? En este caso la voy a llamar ahora, en este mismo instante, pero en cualquier otro momento, o en cualquier otro tipo de plugin, lo veremos en los cursos más avanzados, la podría llamar en cualquier otro momento. Es decir, la podría llamar, por ejemplo, solo cuando estemos en una página de categorías, solo cuando estemos en el admin, es decir, en el panel de control. Lo podrías decir que solo lo haga en una página en concreto, ¿de acuerdo? Ahora os explicaré por qué la importancia de esto. Aquí, no media, WP, en query, style. Ahí lo tenemos. Vamos a quitar todo esto y os lo digo yo. JB, estilos. Ahí lo tenemos. Punto y coma. Ya está. Simplemente esto. Bien, repasemos lo que hemos hecho aquí, ¿de acuerdo? Le hemos dicho add action, es decir, añade una acción, que es esta de aquí, JBCSS, en el momento en QEOScripts, que es el momento, el hook, ¿de acuerdo? Recordemos que es un hook action en el cual se añaden todos los scripts y estilos en los WordPress. Y esta acción, básicamente le digo dos cosas, que prepare un archivo para usar en un momento determinado y a continuación que lo use. Algunos diréis, no acabo de entender por qué no lo hacemos ya directamente todo junto, o si estas dos líneas siempre tienen que ir solas. No siempre. En ocasiones vamos a llamar solo una y después la otra la vamos a utilizar únicamente en ciertos momentos, ¿de acuerdo? Imaginémonos que este pequeño estilo, porque esto ahora vamos a ver que se ha añadido este archivo, se ha añadido en la carga de la página. Este archivo solo lo necesitamos en una página en concreto, por ejemplo en la home, porque no se va a usar, ese mismo estilo no se va a usar en ninguna otra página de toda la web. Entonces no hace falta que carguemos este CSS, ¿de acuerdo?, de aquí, en todas las páginas, porque vamos a hacer que la web sea más lenta. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? En cambio, le podríamos poner una condicional para que solo la cargue en la home. Bien, dicho esto ya lo iremos viendo más en el curso avanzado. Ahora vengo aquí, recargo y vemos que ha desaparecido el encabezado, ¿de acuerdo? Que es precisamente lo que le hemos dicho. Es decir, fijémonos que lo que hemos hecho ha sido colocar un CSS, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo?, en jb-estilos.css, en mi 10º plugin, y en el PHP le hemos dicho básicamente esto: añade este CSS, y este CSS lo puedes encontrar aquí. Y ahora automáticamente todo lo que nosotros lo digamos lo va a incorporar. Es decir, que hagamos lo que hagamos aquí en este archivo .css, desde aquí, lo va a aplicar. Claro, en muchas ocasiones diréis, bueno, ¿y qué sentido? Porque también es cierto que en este caso vamos a usar SiteHeader, y SiteHeader lo va a tener cualquier theme. Pero claro, realmente nosotros no sabemos cada theme qué clases tiene, porque esas clases las decide el desarrollador del theme. Solo podemos imaginarnos que va a tener un site header, pero eso nos lo imaginamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve realmente añadir nuestros CSS si no sabemos qué CSS, qué estilos y qué, evidentemente, qué clases, qué identificadores, qué IDs va a tener ese theme de WordPress? Bien, pues sobre todo, esto es clave para poder hacer CSS y poder tunear nuestro propio plugin. Vamos a ver a qué me refiero. Nos volvemos al código. Vamos ahora sí a activar esto de aquí. Activamos
recargamos, ahora venimos aquí, recargamos. Fijémonos, esto es una página de archivos, esto es una página de archivos. Primero vamos a cambiar el texto y le vamos a decir, lo vamos a colocar en un div, hacerlo más ordenado. Y le vamos a decir, esto es un texto. Guardamos, recargamos y ahí lo tenemos, esto es un texto y esto es un texto. ¿Qué pasa si yo quiero darle formato a esto? Porque aquí simplemente lo estoy añadiendo. Pero ¿qué pasa si yo quiero añadir algo y además darle un formato? Los plugins es precisamente lo que hacen. O sea, si nosotros creamos un plugin de portfolio, si nosotros creamos un plugin que muestre fotos, claro, tenemos que darles un estilo. ¿Y cómo le damos el estilo? Exactamente así. Creamos a continuación, después de la funcionalidad, después del PHP, creamos nuestro estilo.css y ahí, aquí, vamos a definir los estilos de nuestro propio plugin. En este caso, vamos a crear una clase, aquí lo colocamos, le vamos a llamar este div, le vamos a colocar una clase, por ejemplo, mensaje. Mensaje. Aquí lo tenemos, guardamos. Y ahora, aquí, le vamos a decir cómo tiene que ser mensaje. ¿Se entiende la idea? Vamos a recargar. Y le vamos a decir, por ejemplo, text align, es decir, cómo tiene que estar alineado el texto, center. Guardamos. Recargamos. Y ahí lo tenemos, ya lo tenemos centrado, aquí lo veis. Evidentemente le podemos hacer muchas más cosas, vamos a ponerle un poco de margin, 20 píxeles por todos lados. Y ahí lo tenemos más. Vamos a poner font size, por ejemplo, vamos a ponerla a 30. ¿Qué más le podemos hacer? Font, por ejemplo, weight, vamos a poner bold. Y fijémonos que ahí estamos modificando todo, ¿de acuerdo? Es decir, que le estamos dando un estilo a un elemento que hemos creado, ¿de acuerdo? Evidentemente, esto lo podemos, bueno, y en el del pie de página también. Ahí lo tenemos. Evidentemente, esto lo podemos, por cierto, vamos a colocar otra vez, vamos a desocultar el site header, lo tenemos ahí. Ahí está, ya vuelve a estar. Muy bien, como decía, esto lo podemos, como digo, utilizar por dos cosas. Primera, para dar formato, ¿de acuerdo?, a lo que ya existe, y segundo, para dar formato a nuestro propio plugin. Si nosotros hemos incorporado, esto es muy fácil de ver una cosa u otra, si nosotros incorporamos algo que se ve en el front-end, es decir, en la página web, como este texto, lo hemos incorporado aquí, bien, si nosotros incorporamos algo, el CSS que tengamos que definir va a ser para nuestro propio plugin, es decir, en clases que nosotros hemos creado, en este caso mensaje, que la hemos asignado y la conocemos. ¿De acuerdo? Si lo que queremos, por otra parte, es modificar algo del propio theme, del propio tema, de la propia plantilla, entonces tenemos que imaginarnos o tenemos que saber de alguna forma cómo van a ser esos textos, cómo van a ser esas clases, esos IDs. Si no, tenemos que utilizar las típicas, las que ya vienen con WordPress, ¿de acuerdo? Es decir, esta de aquí, si investigamos, veremos, o esta de aquí, si vemos, inspect element, esto estará dentro de un párrafo, ¿de acuerdo? ¿Veis? P. Entonces yo puedo decirle aquí, P, display none. Guardamos los cambios, recargamos y vemos que ahora oculta el texto, ¿de acuerdo? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque P significa párrafo, ¿de acuerdo? Y esto sabemos que estará en cualquier theme, en cualquier tema, en cualquier plantilla. No hay ningún problema, siempre va a haber esto. O cualquier cosa, ¿de acuerdo? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a recargar un H1. H1, siempre va a haber H1s, en principio. Display none. Vamos a recargar y ahí vemos, han desaparecido los H1, ¿de acuerdo? Es decir, que hay algunos elementos, esto de aquí, hay algunos elementos, H1, párrafo, todo lo que haga falta, que esto siempre está. En cualquier theme, en cualquier tema, todo eso está. Incluso los widgets. Si ese tema, suponiendo que ese tema tenga widgets, evidentemente, aquí lo tenemos, widget, aquí lo tenemos, ¿veis? Clase widget, esta de aquí. En todo caso, entonces sí podríamos decirle que los widgets no los muestre y automáticamente ya no muestra los widgets, ¿de acuerdo? Pero una vez más, fijémonos que hemos supuesto que el theme que está visualizando la persona
no tiene widgets. Ah, perdón, tiene widgets. Pero igual era un theme que no tenía widgets, con lo que esto no nos va a afectar, ¿de acuerdo? Así pues, simplemente tenemos que tener en consideración esto, que si nosotros vamos a alterar el CSS de nuestros propios class, en este caso mensaje, no hay ningún problema. Pero que si vamos a modificar algo que no es nuestro, que es de WordPress, tenemos que utilizar sobre todo lo más genérico posible, porque nunca sabemos cómo el desarrollador de ese theme ha llamado a las class y a los IDs y a toda la información que se muestra en su theme, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, ya está. El funcionamiento es muy simple. Ya veis que eso lo hemos hecho un PHP y un CSS. El PHP le dice a qué CSS tiene que cargar y el CSS simplemente modifica el aspecto, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, hasta aquí la clase de hoy. Ya sabéis cómo alterar los CSS a través de plugin y a través de el register. En las clases de intermedio y avanzado veremos cómo aplicar esto de forma condicional, ¿de acuerdo? Porque ya complica más el tema, es decir, cargar esto únicamente si es la home, ¿de acuerdo? Que sería a través de ifs, ¿de acuerdo? O únicamente si es una página de categoría, o únicamente si esa página está utilizando en algún sitio nuestro plugin. Todo eso lo veremos en las clases avanzadas, ¿de acuerdo? En fin, pues nos vemos en la siguiente clase para acabar este curso básico. Veremos algunos puntos más clave. Y en la siguiente clase ya será el curso intermedio en el cual vamos a complicar todo esto de los plugins, ¿de acuerdo? Y haremos nuestro propio plugin. Hasta entonces, adiós.